Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. A los que Buenas son tardes, padres de familia, a los que son padres de familia, felicidades en su día, que la pasen bien, que lo disfruten al lado de sus seres queridos. Hoy vamos a continuar viendo el reglamento sobre protección relativa a accidentes. Hoy lo terminamos de ver. Y para eso feliz vamos día a del empezar. padre, licenciado. Perdón, Feliz día del padre. yo no soy padre. Ay, bueno, pero No. felicidades igual. Gracias. Gracias. Pero todavía no. Vamos a ver el tema de prestaciones en dinero. Jimena, ¿puede por favor proyectar la presentación? Ese, pero vamos a esperar un ratito porque parece que Jimena tiene problemas. Este, Bien, ese es el tema de la clase de hoy para que lo tengan presente cuando sea hora de marcar. Y les decía que hoy vamos a ver las prestaciones en dinero. Las prestaciones en dinero, el reglamento establece tres tipos de prestaciones en dinero. Está el subsidio por incapacidad temporal, tenemos la incapacidad permanente y también cuando hay un subsidio por una cuota mortuaria que se le aportan a los beneficiarios o a los familiares. En el caso del subsidio por incapacidad temporal, esta es ordenada por un médico del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se otorga, consiste pues en otorgar al afiliado un subsidio diario equivalente a los 2/3 de su salario base diario, 2/3 partes. Y pues el cálculo es de lo que resulta de promediar los salarios correspondientes a los últimos 3 meses acreditados dentro del periodo de calificación de los derechos. Una de las características es que este subsidio se reconoce a partir del segundo día de ocurrido el accidente y hasta inclusive que el médico tratante dé de alta al afiliado para trabajar. Cabe mencionar que el salario correspondiente al día del accidente de pago corresponde pagarlo completo al patrón. Cuando el afiliado se presente a la unidad médica del instituto posteriormente al día del accidente para la aplicación, pues para lo que procede en este caso, este día que se presenta se considera como sustituido del día del accidente, salvo los casos especiales que están establecidos en la ley. Un punto a tratar es que no solo las personas que se accidentan por primera vez tienen caso a ingreso a este beneficio, sino también aquellas personas que tienen un reingreso al accidente o a la enfermedad. Y en el artículo 24 establece que el afiliado que reingrese a los servicios médicos o de rehabilitación, por haberlo dejado establecido el médico, tiene derecho a este pago de subsidio. También aquel afiliado que reingrese, pues por solicitud de él, a un tratamiento médico o a una rehabilitación, pero para que esto proceda se tiene que comprobar que existe una relación entre el cuadro clínico que motiva el reingreso y las lesiones sufridas en el accidente que determinó originalmente el tratamiento médico.
Este reglamento no establece el monto, este acuerdo, perdón, no establece el monto mínimo del subsidio, sino que este está establecido en el artículo 400, en el reglamento de prestaciones en dinero, número 468. Este fue reformado por el 1470, acuerdo 1470, y en este se establece que el monto del subsidio diario por incapacidad temporal no será menor de 12 quetzales. Creo que es en el siguiente diapositivo. Siguiente diapositiva. Sí, entonces, el subsidio no será menor de 12 quetzales diarios. En los casos que el salario base diario pues, sea inferior a esta cantidad, el subsidio será igual al 100%, es decir, los 12 quetzales. Y también el monto del subsidio diario por incapacidad temporal no podrá ser mayor de 150 quetzales diarios. Obviamente, este límite no corresponde a los subsidios correspondientes a prenatal y pre y posparto. Estos tienen otra forma de calcularse este subsidio, que normalmente es el 100% del salario. Entonces, el artículo 54 del acuerdo 468, es el que establece el monto mínimo y el monto máximo del subsidio diario que va a recibir una persona que ha sido declarado con incapacidad temporal. Siguiente diapositiva. Un tema que es importante tener en cuenta es que este subsidio, así como fue otorgado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, también puede ser suspendido. Y básicamente es por las siguientes causas. Primero, pues que el afiliado se rehúse a someterse a exámenes y tratamientos médicos por una inasistencia injustificada a las citas médicas, si se rehúsa a la hospitalización y realmente es necesario que la tenga, si observa una conducta antisocial con el personal del Instituto Guatemalteco o con los demás afiliados, si no solicita los datos, si no presenta los datos para su identificación correcta, o bien si durante este periodo que se encuentra suspendido de sus labores ejecuta algún trabajo remunerado y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se percata de esto. Estos son motivos para que el subsidio que le fue otorgado por la incapacidad temporal sea suspendido. Adicional a esto, también es suspendido cuando existan indicios racionales de que la persona que pretende cobrar el subsidio ha sido o provocó el accidente de forma intencional, y en estos casos el instituto va a suspender el subsidio que le paga a esta persona en tanto realiza la investigación sobre los hechos. Si sale que efectivamente es un accidente, según lo encuadra este acuerdo, y que existen los suficientes motivos para considerar que no fue provocado de manera intencional, pues el subsidio continuará en el plazo que esta persona lo requiera. Otro de los beneficios económicos es cuando se da una incapacidad permanente. La siguiente diapositiva, por favor. En los casos de incapacidad permanente va a proceder cuando exista mutilación, un daño físico irreparable, un trastorno funcional definitivo debido a un accidente. Y en estos casos, el afiliado recibirá un
único pago que establece el artículo 30 serán pagados de una sola vez. Y para esto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social toma unas unidades de beneficios pecuniarios, le llama la ley. Estas unidades de beneficios pecuniarios, o el VP, le denominan, se calcula con base en el costo promedio de la subsistencia mínima mensual. Esta no tiene una relación directa con el salario del trabajador, sino que se fija un valor específico para cada una de las unidades de beneficios pecuniarios. Actualmente es de 165 quetzales. Y estas unidades de beneficios pecuniarios se utilizan para calcular el monto que el instituto le va a pagar, por ejemplo, cuando existe una incapacidad permanente o le tenga que pagar una cuota mortuaria. Entonces tenemos que en el artículo 30, por poner un ejemplo, establece que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social va a hacer un único pago equivalente a 3 unidades de beneficios económicos cuando la persona tenga una pérdida de cualquiera de las manos o cuando tenga una pérdida en cualquiera de los 2 pies o de 1 o 2 dedos, se exceptúa en el primer dedo, por ejemplo, en donde, yéndonos un poco más alto el beneficio, ofrece 30 unidades por la pérdida de los 2 ojos o de un ojo con disminución de más del 50% del uso del otro, una pérdida funcional de un aparato locomotor, una pérdida de los brazos hasta el hombro inclusive, o un síndrome cerebral orgánico. Hay que tomar en cuenta que esta prestación corresponde a un pago único, entonces en este último caso son 30 unidades, se multiplica 30 por 160, que es 165, que es el equivalente a cada unidad actualmente, y ese es el monto o el pago único que va a recibir esta persona que ha sufrido la incapacidad permanente. Hay que tomar en cuenta que eh, estas incapacidades permanentes, para poder tener acceso, uno de los requisitos es tener acreditado por lo menos 3 meses o 3 meses o periodos de contribución dentro de los 6 meses calendario inmediatamente anteriores al mes en que ocurre el accidente. Para que pueda determinarse la incapacidad permanente de una persona, estas deberán ser evaluadas y clasificadas por la sección de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Un rasgo importante es que si la lesión que sufre el afiliado no se puede encuadrar dentro de las establecidas en el artículo 30, se podrá encuadrar en una análoga, es decir, a la que más se parezca, y en la otra condición, no solo es que se parezca, sino que con la que se obtenga un mayor beneficio. Entonces, si hubiera entre alguna duda de una lesión entre que se pagan 12 unidades o que se pagan 15 unidades de conformidad con el artículo 30, pues obviamente se va a encuadrar, según lo que dice el artículo, dentro de una de las causas análogas establecidas en la literal E de ese artículo, con la finalidad de obtener un mayor beneficio por parte del afiliado. Un tema importante es que el artículo 36 establece que esta prestación en dinero por incapacidad permanente, al igual que en la anterior, si se descubre que este ha sido provocado de forma intencional, pierde el derecho a recibir este beneficio económico. Y por último, hay que tener en cuenta que esta es una prestación en dinero que solo se realiza por única vez, es decir, en un solo pago, y adicional, la persona que tenga incapacidad tendrá que solicitar
o hacer el trámite respectivo de la pensión por invalidez contemplada en el programa sobre protección relativa a la invalidez, vejez y sobrevivencia. Entonces, toda persona que tenga una incapacidad permanente va a tener dos beneficios económicos, se podría decir. Este beneficio que les acabo de mencionar, que se calcula a través de unidades de beneficios pecuniarios, y adicional, pues también tendrá que solicitar una pensión por la invalidez. Otra de los beneficios económicos que otorga este reglamento tenemos la cuota mortuaria. El instituto, en la siguiente diapositiva, el instituto otorga, en caso de muerte por accidente de un trabajador o familiar de este, valga aclarar que estos familiares es atendiendo únicamente a los que tienen derecho a recibirlos de conformidad con lo que establece el artículo 3. Y entonces para estas personas otorga una cuota mortaria para gastos de entierro equivalente a 2 medias unidades de beneficios pecuniarios. Para este caso, las 2 medias unidades de beneficios pecuniarios equivale a 412,50 centavos. Esto está establecido en el reglamento de prestaciones en dinero 468 y está en el artículo 61, que las 2 medias unidades de beneficios pecuniarios equivale a 412 quetzales con 50 centavos. Puede adelantar, creo que dos diapositivas, Jimena. Bien, para las disposiciones que se pagan en dinero, estas disposiciones anteriormente existen disposiciones generales y dentro de estas se establece que debe pagarse directamente al afiliado o a la persona que éste designe por escrito. Un tema que hay que resaltar es que el artículo 41 establece que la gerencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social está facultada para autorizar el pago de la mitad de las prestaciones en dinero a los respectivos alimentistas cuando se compruebe que el afiliado incumple su obligación de pagar alimentos. Este es el único caso en el cual se puede realizar un embargo a las prestaciones o a los beneficios económicos. Y en el segundo párrafo de este artículo queda facultada a la gerencia para autorizar la entrega hasta la mitad de las prestaciones en dinero a los alimentistas o dependientes económicos del afiliado cuando éste se encuentra en un estado de inconsciencia y no pueda recibirlas directamente ni designar a la persona que deba recibirlas. Y por último, si a la muerte de un afiliado quedan prestaciones en dinero a las que tuvieran derecho, estas serán entregadas a la persona que hubiera dejado autorizarlas para cobrar. Esas son disposiciones que debe tener en cuenta no solo el afiliado, sino las personas, porque hay beneficios que relativamente son muy bajos. Sin embargo, en esos momentos complicados, pues pueden ser un aporte importante para cualquier imprevisto que surja, aparte del momento tan lamentable que se está viviendo. Ahora bien, existen disposiciones financieras. En estos casos, este programa tiene que ser financiado y por lo tanto, para cubrir el costo del programa sobre protección relativa a los accidentes, esto se hace a través de los patronos, los trabajadores y del Estado.
Y esto pues se computan sobre los salarios mensuales, cualquiera, pues, y aquí este artículo 46 es importante porque al igual que un convenio de la Organización Internacional de Trabajo, le denomina salarios mensuales cualquiera que sean sus denominaciones o hechos generadores que ha devengado a los trabajadores afiliados en las proporciones siguientes. O sea, quiere decir que toda remuneración que obtengan los trabajadores se va a computar o se va a tener en cuenta como un salario. Y entonces los patronos declarados formalmente inscritos en el régimen y el Estado como patrono van a aportar el 3% del total de los salarios de sus trabajadores. Por su parte, los trabajadores afiliados van a aportar el 1% de su salario y el Estado como tal, pues el 1.5% del total de los salarios de los trabajadores, de los patronos particulares y de sus propios trabajadores. Entonces vemos que aquí hay una contribución tripartita porque van a aportar o van a financiar este régimen las tres partes o las tres elementos personales de la relación, el Estado y el patrón. Estos ingresos se van a destinar al pago de las prestaciones previstas, es decir, las prestaciones económicas. También van a aportar para todos aquellos gastos de inversión o para funcionamiento. Vemos que también hay servicios de salud. Estos van a cumplir para poder financiar este programa, no solo beneficios económicos, sino servicios en salud. Y hay que tomar en cuenta que este reglamento en el artículo 50 establece un tipo de sanciones para el patrono. Y sanciones contenidas en el artículo 5, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 20, 44 y 50 por parte del patrono tiene carácter punible, multa de 100 a 500 quetzales, y establece que la reincidencia por parte del patrono da lugar a una duplicación de la pena anteriormente impuesta, aunque la nueva sanción exceda el límite, puede llegar a 1000 quetzales. Y nos da el concepto de reincidencia que dice que es cuando infrinja por segunda vez este reglamento que estamos viendo. Y por último nos da la jurisdicción en donde se va a llevar este tipo de multa. En el artículo 51 establece que los juicios que sigan para van ante los tribunales de trabajo y previsión social. Bien, con esto del reglamento, los puntos de protección relativa a los accidentes, puntos básicos que se aplican dentro del reglamento, vimos la clasificación de los derechos, que es una prestación en servicio al afiliado, prestación en dinero al afiliado, prestación de servicio y prestación en dinero. En prestación de servicio vimos que existe la prevención, que es una política que utiliza el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para poder normar y controlar que exista un ambiente seguro y de higiene para todos los. Para ello vimos que se auxilia de comités y comisiones de seguridad que está compuesto por representantes de los trabajadores. También dentro de estos servicios existen los primeros auxilios y la asistencia médica. Y la asistencia médica básicamente es prestar todos los servicios médicos necesarios cuando se dé el acontecimiento o el hecho del accidente del afiliado. Y aparte la rehabilitación, que esta debe ser, son todos los servicios que establezca el médico tratante para que este pueda alcanzar nuevamente su salud
Y finalizado este periodo de rehabilitación, pues el trabajador o el patrono tiene la obligación de regresar al trabajador las prestaciones en dinero, que es el subsidio por incapacidad temporal. Tenemos la incapacidad permanente y también vimos la cuota mínimos y máximos para cada una de las prestaciones y también que establecen sanciones cuando el patrono incumple con lo establecido en los artículos 5, 6, 9, 12, 14, 17, 18, 20, 44 y 52. El siguiente de clases mañana vamos reglamento de prestaciones en dinero, que es el número 468, para que podamos ver de dónde, cómo es que se calcula. Ahí nos da otros conceptos que son utilizados por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para el cumplimiento de los reglamentos. Y vamos a ver lo importante que al final es, aquí también regula el tema de prestaciones en maternidad, que también recibe prestaciones que también están regulados en este reglamento. ¿Dudas por hoy? Uy, ok, entonces nos quedamos acá por hoy. Yo espero tener sus notas Lick, para... Cuéntenme, no sé quién me bueno, habló. yo, Lick, Ingrid, fíjese, Lick, es poco, ¿verdad? O hay otra, ¿cómo? son los 160. Es poco lo que recibe, lo pierde en alguna parte del cuerpo, ¿verdad? Lo que pasa es O que hay al una, fin, porque yo lo multipliqué, digamos, por 6 y es un único pago, pero es ¿no? poco, ¿verdad? Sí, eso es lo que establece el reglamento, pero también tiene que considerar que no solo es esto lo que recibe, sino también tiene que tramitar su pensión por invalidez, que será un monto, pero este sí será un pago mensual que va a recibir la persona que sea el afiliado accidentado. Pero como único pago, realmente, si imagínese, si usted dice, por ejemplo, en el caso mortuorio, 412 quetzales, y esto simboliza como que los gastos del entierro, ¿quién gasta 412 quetzales en gasto de entierro? ¿No? Entonces yo sí creo que al final el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene un subtema ahí con los reglamentos que se encuentran vigentes, por ejemplo, para establecer esta cuota de los mínimos de 12 quetzales y el máximo de 150. Hay tres reglamentos que se encuentran vigentes, aparecen vigentes en consultas electrónicas. Cada uno regula diferente monto. Entonces dice, bueno, y entonces, ¿cuál está vigente? Entonces, yo creo que primero no han analizado las condiciones sociales que se viven en Guatemala. Segundo, creo que su normativa, me parece a mí, es un poco confusa, es un poco dispersa, no tienen como tal, no tienen como delimitado o unificado bien cuál es la normativa que se está aplicando actualmente. Entonces tienen otras falencias en realidad, pero sí, entre esto es evolutiva y se tiene que ir a se vive en la sociedad, vemos que no se da así. Esto es muchísimo tiempo, pero tampoco existe una voluntad por parte de las autoridades del instituto para poder mejorar estos beneficios. Tendrán sus motivos, creo que va encaminado un poco al tema del financiamiento y al tema de que cada vez hay, por lo menos en el sector público, hay menos personas que aportan el Instituto Guatemalteco de Seguridad. Entonces, al final, creo que por ahí viene tal vez un tema global económico por el cual no pueden subir esos montos. Gracias, Lick. ¿Eh? Entonces, les comentaba, yo espero tener ya los 100
15 exámenes calificados para esta semana. La otra semana creo que ya es el examen final, para que ustedes ya tengan una idea, ya vayan viendo. Para el examen final, todos estos reglamentos que estamos viendo los van a poder utilizar. De ahí vendrán las preguntas, entonces no creo que haya un nivel de complejidad para poder ganar este curso. Trabajo de 10 puntos y ese trabajo prácticamente era el examen. O sea, solo tenían que responder 5 preguntas más. Entonces, hasta el momento los exámenes que he calificado no están mal. Hay un par por ahí que parece como que no les llegó el chivo del examen, pero creo que se tendrán que esforzar un poco más con los 20 puntos de asistencia que terminan de llegar a la zona. Entonces, dejamos hasta aquí por hoy. Nos vemos mañana. Que tengan un feliz tarde. Gracias, Lee. Gracias, licenciado. Sí. ¿Ya pasaron asistencia? Sí. Ok. Gracias. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.